ha estado defendiendo esa lucha de la coeducación, están siendo condenados. Compañeros catalanes que están siendo acusados, condenados y reprobados por hacer esto que ya se hacía muchísimo tiempo. Qué pena. Qué pena, pero bueno, también qué orgullo que todavía tenemos a gente que siguen siendo para nosotros los faros, los que lo recogieron ahí, y que ese es el camino. Yo tengo muy claro que ese es el camino en todos los aspectos. Y gracias, Marta. Por eso teníamos que mencionar, les faltaría más, claro. Sí, sí. Perdona, vuelvo al tema de las inflaciones comentado el 31, la liquidación, no sé qué, sabemos que una vez producida la guerra, los bandos, pero antes, quiero decir, pensando en la película de Almodóvar, ¿no? Toda esta banda de locos, o sea, ¿quién les inspiraba? La divinidad que dice tenéis que salvar la patria, pues estaban los alemanes de pero eso es realmente, había una influencia previa y una cosa. Contactos absolutos probados por escrito. Sí, pero una cosa es que ellos, como iluminados, fueran hacia Mussolini, y otra cosa es que Mussolini Hitler viniera. Es decir, ¿cómo eran? Es que no están iluminados, quiero decir, son personas de su tiempo. Conocen lo que está sucediendo en los periódicos, conocen lo que está pasando en Alemania y en Italia, entienden y comparten los argumentos de Mussolini. A ver, es que Miguel Primo de Rivera ha hecho muchísimo por traer aquí las ideas del fascismo italiano, básicamente las calca. Con lo cual, en este país, no solo la falange, sino la opinión de derechas es absolutamente partidaria. Quiero decir, el rey no le entrega el poder a Miguel Primo de Rivera porque sí, sino que hace exactamente lo que Víctor Emmanuel con Mussolini. Es un calco exacto. Forman parte del mismo proceso. Es decir, ¿pero hay una intervención de fuera adentro o es una petición de dentro a fuera? ¿Son esta banda los que van a Mussolini a bien? ¿O es Mussolini y eso quiere decir es una Hombre, imagino, no lo sé, pero hombre, imagino que ellos ya están en el poder y entonces solicitan la ayuda los monárquicos y demás nuestro, pero quiero decir, pues no lo sé, lo mismo, Víctor, tú sabes quién empieza la ronda de contactos. ¿No? Primero, la financiación italiana de la falange está aprobada desde el año 33-34. La influencia de Mussolini en la falange es muy evidente. La influencia nazi es inexistente. Bueno, hay un pequeño partido ahí, el señor Armiñana y algo más, pero la influencia de Mussolini en la falange sí que está aprobada. Y bueno, pero no quería interrumpir, porque quería decir alguna cosa también. Era para el diálogo. Sí. Vale. Sí. Es un... A ver, es como... Quiero decir, Mussolini primero, Hitler después, no son ellos, como los documentales de la BBC, ¿no? Que son como personas psicológicamente irregulares que se hacen con el poder, no. Son fuerzas sociales. Y entonces lo que tenemos es pues todo un proceso de reacción a cualquier avance de las clases subalternas. Es una reacción en el sentido de contrarreformadora. ¿Cómo justifica Mussolini lo suyo? Pues con las ocupaciones de fábricas de Turín, ¿no? O los conatos, ¿no? Es decir, se va generando por parte de las clases dominantes una respuesta ante cualquier avance que recorte sus privilegios. Nunca se levantan una mañana, ¿verdad? Y dicen, uy, voy a conceder yo la jornada de las 8 horas que me siento bondadoso, ¿no? Eso hay que arrancarlo. Y en esa correlación de fuerzas, pues ellos reaccionan por si a la República le da por cumplir la Constitución. ¿No? No me acuerdo de tu nombre, pero tienes la palabra, ¿verdad? Onomo, gracias. Adelante, Onomo. Sí, muchas gracias. Señora, muchas gracias por la presentación. Lo que quisiera decir es que tenemos siempre problemas con los historiadores. O sea, que la historia se presenta siempre según la ideología de cada uno. Y nosotros cuando leemos los libros, o sea, que de Tudor de Lara, o de Tamames, o de Pen y otros, o sea, que hay mucha confusión. Pero voy a lo esencial. Me gustaría saber, ¿usted no ve que la República tenía en su propio seno
los gérmenes de su fracaso, porque ya en el bienio transformador saqué estas reformas que se quiso emprender sin darse cuenta, quizá, porque en algún lugar Tamames habla de que la República quiso transformar o transformó, pero tuvo la dificultad para gobernar. Venga, son tres cosas Sí. que yo saqué. Primero, empiezo por el final. La República, los gobiernos de la República tuvieron la misma dificultad para gobernar que todos los gobiernos democráticos del periodo de entreguerras. Eso es un fenómeno que tiene que ver con el ascenso de los fascismos, pero también la esperanza que suponía la URSS como realidad para los trabajadores, como aspiración para los trabajadores. Todas las democracias en el periodo están sufriendo también la crisis económica del 29. Por lo tanto, considerar que los partidos republicanos españoles fueron torpes en la gobernanza, bueno, pues lo fueron todos, porque no estaba la situación sencilla. Dos, tenía en sí misma los gérmenes de la destrucción. Mira, nadie ha dicho nunca que fuera un régimen perfecto y que no se equivocara nunca, pero era un régimen democrático que hubiera resuelto sus propios conflictos de manera democrática, y lo que se nos impone es una solución dictatorial mediante una guerra basada en una feroz represión. La República tendría sus dificultades, pero seguramente los hubiera podido ir resolviendo o parcheando, o lo que hacemos en los sistemas democráticos. Lo que no podemos plantear nunca es como la República aboca necesariamente a la guerra civil porque ya lo llevaba dentro. No, se le da un golpe a la República, se le da un golpe a la República. Cualquier solución, por imperfecta que hubiéramos conseguido definir, hubiera sido siempre mejor que una guerra civil. Y tercer elemento, la objetividad de los historiadores. Sí. Claro, A eso iba. mi opinión, Existe. ningún ser humano es 100% objetivo, no puede serlo, por cuanto todos tenemos un concepto de la vida y tenemos una concepción política y ética y, en fin, somos personas que tenemos criterio. Y por lo tanto, ahora bien, cuando tú acometes investigación científica, histórica, evidentemente tienes que ser lo más objetivo posible y fundamentar tus argumentaciones en fuentes, razonar, contrastar, faltaría más. La historia no es la política. ¿Cómo resolvemos entonces esto? Bueno, tienes la obligación de ser lo más objetivo que puedas, pero no tienes por qué moralmente ser neutral, porque estás interpelado por tu propia época y tu propio compromiso ante las cosas que pasan a tu alrededor. Si yo defiendo la escuela pública, es precisamente por eso. El alumnado accede y tiene el derecho a escuchar a profesores y profesoras de muy distintos tipos. Tenemos la vara, ¿no?, el mínimo de haber superado unos exámenes que, aun imperfectos y manifiestamente mejorables, por lo menos tratan de certificar la pericia, digamos, estrictamente académica. Y a partir de ahí los chicos y las chicas son libres, soberanos, para ir conformando sus propias opiniones a partir del contraste de lo que les vamos ofreciendo los demás. En una escuela con ideario solo escuchan una versión. En una escuela pública escuchan todas las versiones. Y ellos disponen. Bueno, lo que Muy bien, pasa es que seguimos un historiador un no tiene que juzgar la historia, ¿no? Tiene que contar los hechos. Pero inevitablemente lo hacen. Pero las personas... Otra cosa es Bueno, seguimos. Por un momento, porque quien no ha intervenido, tal. Como no ha intervenido, le doy a Jara. ¿De Tacho? Sí, que ya he respondido bien lo que... Pues Jara. Bueno, yo un poco siguiendo lo
que ha dicho Enrique, propone que efectivamente hay algo anterior a lo que está ocurriendo con los fascismos, ¿no? Que la Revolución Rusa, que está operando también dentro de lo que ocurre desde hace ya un tiempo atrás, o sea que todavía eso está más madurado, o sea, las organizaciones sociales, anarquistas, o sea, todo lo que se está moviendo, ya cuando la República es como el fruto de todos esos años de la gente, de los anarquistas por el campo, por los pueblos y predicando y haciendo, en fin, pues ahora lógicas, sí, los ateneos, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que había una reacción ya preparada también y también madurada durante todo este tiempo la contra, y cuando llegan los años 30 cuando realmente aquí empieza la confrontación que luego se extenderá por todo el continente, pero eso se venía fraguando, ya se está viendo. Bueno, es que la dictadura de Miguel I de Rivera solo se explica si entendemos todos los procesos anteriores, ¿no? Cada vez que hay un avance, pues hay un intento de pararlo, ¿no? Igual que estaban relacionados los, digamos, de izquierdas de aquí con el resto del humanismo, los otros igual. O sea, yo creo que había un intercambio, o sea, que esto no estaba aislado del tema y no se puede entender tampoco como algo aislado, o sea, que nuestra historia, pero no es nuestra historia dentro del contexto de todo lo que estaba ocurriendo. Vale, pues tengo a Víctor, que me había pedido la palabra, y a Alberto. Sí, no, yo con respecto a lo que decía Enrique de los iluminados y todo esto, bueno, pues, a ver, la intervención de los militares en política en España pues es común desde los espadones del siglo XIX, es un continuo, ¿no? Y sobre todo esto se radicaliza mucho más con la derrota de Cuba, en el que la población echa la culpa al ejército de la derrota y el ejército se enquista en sí mismo como un cuerpo que entiende que ellos son la columna vertebral del país y que sus valores, pues digamos el honor, la disciplina, la obediencia, pues son los valores fundamentales para sacar adelante el país, ¿no? Con la guerra de Marruecos más todavía, ¿no? Pero aún así, pues los conspiradores del 36 pues son muy de su padre y de su madre. Hay generales que son republicanos, como Cabanellas, como Queipo de Llano, que no quieren al rey ni pintura. Hay otros más partidarios de continuar un régimen autoritario, otros son monárquicos, hay algún carlista, como General Varela. Entonces, bueno, la idea de la sublevación es ir contra el Frente Popular. Los propios generales estos juran fidelidad a la República y ocupan cargos en la República. Es decir, Sanjurjo, cuando se producen las elecciones del 31, el director general de la Guardia Civil, y el rey le llama y le dice, saca la Guardia Civil, y Sanjurjo se la para mal, y dice, no, aquí no, yo no me meto, ¿no? Mola también tiene un cargo con el bienio de derecha, y Franco es jefe de Estado Mayor cuando se produce la inclusión del Frente Popular, que también pues, le dice al presidente del gobierno que si saca las tropas y luego dice que no, que se está trabajando. Entonces, bueno, ellos colaboran un poco y hay incluso algunos de los generales que participan en el 36 que conspiraron contra la monarquía, los famosos levantamientos de Cuatro Vientos y alguno más, incluso el hermano de Franco, Ramón, pues también era un antimonárquico republicano, un diputado de Esquerra Republicana y que luego, sin embargo, pues, se pasó al bando nacional, ¿no? O sea, ahí hay un poco de componendas en el sentido de que, bueno, pues tienen una idea algunos muy clara de lo que desean y otros no tanto, ¿no? Son las circunstancias. Y por último, pues quería ahondar en lo del déficit democrático de la República. He dicho antes lo de que no se disolvieron las Cortes después de la Constitución. También hay que recordar que la Constitución fue una Constitución sin consenso, claro, también la nuestra es con consenso, y así no. Aquella fue sin consenso, aprobó con una mayoría de izquierdas, ¿no? Y entonces pues ya daba por mal camino la cuestión en aquel momento de los años 30 del contexto internacional también, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que había muchos republicanos que no se identificaban con la República burguesa. Por ejemplo, los anarquistas, un sector muy importante, los Ferrero Caballero del PSOE, las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista, no se identificaban con la idea de república burguesa. Por ello la república era un régimen revolucionario, ¿no? Los anarquistas están constantemente realizando lo que ellos llamaban gimnasia revolucionaria, constantemente revueltas, y en el mes de mayo del 36 anuncian una revolución y una huelga general para tomar el poder, ¿no? O sea que tampoco es que digamos que la idea de la república, bueno, es que también dentro de la república había un germen pues que propició que se acabara con esta idea de república, recordemos república burguesa, ¿no? Porque era una república burguesa.
Y por último quiero decir lo del revisionismo. Yo siempre les digo a mis alumnos, y aquí mi alumna maravillosa y estupenda que tengo aquí, ella, y que cuando yo me muera la voy a mencionar en mi testamento. Pues, no sé si podré dejar la conferencia algún libro que tenga por ahí. A ver si encuentra el notario antes. Pero es verdad que los historiadores pues adolecen de esto, ¿no? Es una ciencia social y bueno, por cuanto haces una investigación tienes que ser fiel, ¿no?, a lo que estás investigando y no ocultar datos. Revisionismo, y revisionismo también es un término peyorativo, ¿no? Hay revisionismo marxista, no olvidemos esto, ¿no? Revisionismo marxista del SPD alemán y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay historiadores que ocultan datos, que lo manejan de una forma determinada. Yo he escuchado a Pío Moa decir, bueno, el PNV no estaba en el Frente Popular, pero era Frente Popular. Pero bueno, ¿usted qué me está diciendo esto? ¿O estaba o no estaba? ¿Pero cómo puede decir estas cosas, no? O César Vidal ocultando también, pues, datos. Pues en el Mundo Obrero dice que los obreros van a asesinar a 100.000 fascistas. Y dice Gibson, ¿y dónde está eso? Pues en la página 36 del Mundo Obrero de septiembre. Y aquí no lo encuentro, pues no lo busca usted bien. Bueno, estas son estas cosas, ¿no? De ocultar datos, de no manejar y de engañar, ¿no?, un poquito. Y luego también, pues claro, tú sacas desde digamos, los historiadores de izquierdas. A mí no me gusta ese término, porque yo siempre le digo a mis alumnos que cuando entro en clase yo mis ideas me las dejo fuera. Intento siempre contar de todo, ¿no? Mis alumnos están acostumbrados a escuchar en clase de Cara al Sol, la Internacional, erróneamente y todo lo que sea. Y cosas peores. Pero vamos, que en este sentido, pues, desde los historiadores de izquierda, pues siempre dicen, no, porque si no tenemos historiadores españoles, pues tenemos aquí a Gabriel Jackson, tenemos ahí a Gibson, pero desde la derecha dicen, nosotros tenemos a Stanley Payne. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Un tío que hizo una tesis sobre la Falange y que está aquí todo el día escribiendo en La Razón y demás. Entonces, bueno, hay una controversia que a mí me gusta mucho porque lo que me interesa es leer cosas que se han estudiado y que se han investigado y que se han hecho correctamente, ¿no? Y por último, para terminar, un tema muy interesante es qué pasó. O sea, es muy interesante que se publiquen cosas sobre lo que dijeron los dirigentes republicanos cuando estaban en el exilio, en los años 40, ¿no? Pero qué fracaso, ¿no? Es verdad que muchos hacen referencia a la guerra civil, pero las memorias de Alcalá Zamora, de Prieto y demás, que son muy críticos con algunos aspectos, pues están poco estudiadas, eso debería investigarse un poco. Bueno, vaya, pero ya no quiero ver más. No, está muy bien, sí, las memorias están bien. Yo creo que perdón, ¿puedo hacer una A ver, como curiosidad os recomiendo que os informéis sobre las apariciones marianas de Ezquioba. Es una cosa maravillosa. En junio del 31, de repente, unos pastorcitos al bar de la Virgen y que dice que el régimen republicano es un régimen corrupto, un régimen sangriento, que tiene que instalarse el Sagrado Corazón. Es maravilloso. Hay una película de Totero Zaragoza que pasa. Eso lo dice Vale. Le daría la palabra a Alberto, pero como tengo otra que no ha intervenido, si la cedes. Bueno. Hombre, esto así, consenso. Por supuesto, Claro. Sí. Con la venia. María. Que bueno, esto es un poco un tema de a pie de calle, porque mi abuela, que también nació en 1913, para ella fue un acto de rebeldía porque estaba tutelada aquí en Madrid. Ella había nacido en un pueblo de la Sierra y vino a Madrid a servir, como venía mucha gente. Y estaba como tutelada por un familiar, un tío o un primo o algo así, y para ella fue un acto de rebeldía cortarse el pelo cuando llegó la República. Es decir, ¿cómo puede estar una mujer tan sumisa y reprimida, efectivamente, que para ella sea un acto de rebeldía cortarse el pelo y que lo cuente 80 años después? Y fue de las pocas cosas que contó, porque la represión fue tan brutal que la escuchabas hablar y casi parecía que pensaba lo contrario de lo que ella creía realmente. Es que el modelo de mujer cambia netamente durante la Segunda República. No quiere decir que eso esté al alcance de todas las mujeres. Es un ambiente urbano. Estas cosas no llegaron
empapar, pero sí que hay claramente, y se ve, bueno, pues en las propias publicaciones, ¿no? En la prensa y tal, cómo se estimula otro modelo de mujer que pueda, a ver, dentro de todos los matices. Es decir, las mujeres de clase trabajadora han trabajado siempre. Las que se incorporan son esas clases medias, esos trabajos de cuello blanco, ¿vale? Para, bueno, pues esas mujeres de los años, de finales del 19 ya en el resto de Europa, pero nosotras un poco en los años 10, años 20, y eso existía. Y para que renovemos la escuela pública de la manera que se hace en la Segunda República es porque es un proceso que empieza mucho antes, con una renovación del magisterio, etc. Y ahí hay un montón de maestras, porque es un trabajo, es una carrera corta, barata, que además relacionado con los cuidados, de manera que, ¿no? Las mujeres pueden, dentro de todo, acceder a ese tipo de trabajos, ¿no? Las que tengan la posibilidad de estudiar, me refiero, ¿no? Entonces sí que hay procesos sociales que vienen de más lejos. El feminismo español no es un feminismo político, no es un feminismo sufragista hasta muy tarde, pero sí reivindica la educación, el acceso a la educación desde bien temprano. Y esos son movimientos que se dan y que hacen y que explican que después los procesos que tú ves pues institucionales o no tengan lugar, cojan cuerpo. La república, por lo tanto, significa muchas cosas racionales y otro montón de, lo he dicho al principio, ¿no? Anhelos, ¿no? Más o menos difusos, pues de liberación. Y para tu abuela, Mi abuela, sí. Fue una auténtica liberación cortarse el pelo, y era el pelo a lo Garzón, ¿no? Bueno, pues porque también los conflictos, ¿no? Es que, en fin, lo del pelo no era solo el pelo, eran muchas De hecho, cosas. luego ella criticaba mucho todas estas mujeres que salían con protestas y demás y tal, ya en los años 80, y descubrimos con el tiempo que ya había salido en las protestas obreras del alzamiento. O sea que, pero ella lo ocultaba por miedo total. O sea que Lo que se tuvo que generar de miedo lo veremos. ella quedó viuda con 3 hijos en el año 39. Y tenemos una sociedad Alberto, venga, corto. Sí, voy a ser corto. Primero, bueno, algunas cosas que no tienen mucha importancia, pero lo digo.